¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Expertos Opinan. Hoy vamos a platicar sobre el divorcio y el reparto de bienes, y para eso le doy la bienvenida al contador Guillermo César Aguilera. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar aquí. Y vamos a platicar de un personaje importante en este tema, que es el perito contable. ¿Por qué es muy importante y qué función tiene durante un divorcio? Ok, bueno, hay que partir de la base de que para empezar el divorcio es uno de los elementos importantes de un juicio familiar. O sea, dentro de todos los que se manejan en materia familiar, el divorcio es uno de los más importantes porque intervienen personas. O sea, en este caso son personas que tuvieron una relación y que obviamente derivado de X, Y o Z, pues se rompe la relación. Entonces, ahí, primero, eso es importantísimo por lo que sucede. Y segundo, aquí hay algo que a través del tiempo, de la relación, de la pareja, se va formando, que son precisamente los bienes. Esa sociedad conyugal genera bienes y obviamente esos bienes son susceptibles de reparto. Entonces ahí es donde entra obviamente la participación de un contador público para determinar primero cuáles son los bienes que se generaron y en su caso cuáles son los que se tienen que repartir a cada una de las personas, ¿no?, que intervinieron. Ese es más o menos a grandes rasgos el esquema. Contador, ¿qué criterios se utilizan o cómo se reparten los bienes después de un divorcio? Bueno, la ley contempla que efectivamente los bienes que se formen en la sociedad conyugal, como yo lo decía, esos bienes se reparten al 50%. Entonces, lo que se haya generado, se supone que cuando uno se casa, hay que partir de una base. Cuando uno se casa, le dan opciones para que usted decida junto con su pareja cuál es el tipo de sociedad que usted quiere hacer a partir de ese momento. Hay una sociedad conyugal en donde se reparten los bienes que se generen a partir de ese momento del matrimonio. De ahí en adelante todos los bienes que se generen van al 50%. Y hay otro esquema que es separación de bienes, que es yo me sigo quedando con mis bienes y de aquí en adelante, aún después del matrimonio, lo que se siga generando pues es mío. Ahora sí que lo mío es mío y lo de ella es de ella, ¿no? Entonces esos son los dos esquemas conocidos, ¿no? Cuando estamos hablando de un divorcio hay un término que nos salta, que es la prueba pericial contable. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa esto? Ok, la prueba pericial contable en este tipo de juicios es obviamente para determinar algo. O sea, el juez o las partes quieren saber algo y obviamente se valen de un experto, que en este caso ya está establecido en juzgados, que obviamente haya un experto que apoye al juez, sobre todo, para decidir qué es lo que se quiere saber, qué es lo que se quiere, el fondo del asunto a qué quiere llegar. Por ejemplo, oye, yo necesito saber cuáles son los bienes que forman la sociedad conyugal. A partir de que se casaron, ¿cuáles? Entonces, ahí interviene el experto para decirle al juez, oye, estos son los bienes que se generaron, lo que sea, llámese, por ejemplo, acciones, carros, inmuebles, casas, etcétera. Entonces, todos estos son los bienes. Entonces, ahí es donde entra el perito, obviamente, contador, para explicarle al juez y a las partes, porque recordemos que ahí interviene el juez y las partes, y poderles decir qué es lo que se sumó a la sociedad conyugal y en un momento a qué tienen derecho. Y eso es la parte importante de un perito en materia de contabilidad. Y específicamente, ¿qué es lo que tiene que demostrar ante un juez el perito? Pues bajo el esquema de lo que acabo de comentar, lo que tiene que demostrar es, por ejemplo, si yo le digo al juez que derivado de la sociedad conyugal, el señor, por ejemplo, adquirió acciones y creó una empresa y todo, yo lo que le tengo que definir así con toda precisión es cuáles son los montos de aquellos bienes. Por ejemplo, invirtió en una sociedad, hizo una empresa. Bueno, esa empresa, ¿cuál es la situación financiera de esa empresa? ¿Qué ha generado? ¿En qué etapa está? Entonces, ahí el experto le tiene que precisamente informar al juez cuál es el valor en su caso de esa empresa y por qué razón, en qué se está fundamentando.
oye, es que de acuerdo con los estados financieros, el estado de resultados, las operaciones que realizó la empresa, el crecimiento que tuvo desde que se constituyó, en fin, todo lo que esté relacionado con esa sociedad o con esos bienes, puede ser una casa, un edificio, todo eso es lo que le tiene que informar y lo tiene que sustentar obviamente el perito ¿con qué? Con documentos. Entonces el perito debe ser una persona bien capacitada, ¿sí? Experta obviamente en materias contables, financieras, incluso legales, para que sepa exactamente qué es lo que quiere saber el juez y que le pueda dar el sustento bien fundamentado para decirle, ok, este es lo que hay. Y aquí están todos los documentos anexos, e incluso en muchos casos esos documentos forman parte del expediente en donde está llevándose a cabo el juicio, ¿no? Entonces, todo eso es una labor importante, ¿sí? Y que debe de estar bien fundamentada porque no puede el perito, el experto no puede acudir o no puede presentar un informe al juez cuando que ese informe no tiene la validez suficiente o el soporte suficiente para que lo que se está diciendo se pueda constatar. Entonces ahí estriba la importancia y lo que tiene que agregar. Y justo dada esta importancia del perito contable, ¿es suficiente el número de peritos que hay en los tribunales? Yo creo que ahorita sí es suficiente el número de peritos que están en el tribunal. Sin embargo, está abierta la opción, o sea, cada año o cada 2 años sacan una convocatoria. Es importante señalar que hay 2 tipos de peritos. El perito de la Ciudad de México, ¿sí? de los juzgados de la Ciudad de México, y el perito de la Federación. Obviamente son dos juzgados diferentes. Entonces cada año o cada 2 años, dependiendo obviamente el tipo de entidad que sea la que esté solicitando o que quiera admitir a nuevos peritos, pues se hacen las convocatorias las convocatorias. Entonces ya la gente acude ahí, pues presenta su documentación y todo, en algunos casos hace su examen, y ya derivado de eso, el que pase el examen y que cumpla con todos los requisitos que establecen las dependencias, pues ya forma parte de la lista, ¿no? Y al año siguiente, porque esto más o menos se salen las licitaciones dentro de los últimos meses del año, y al año siguiente ya da los resultados. Pues es importante que uno esté al pendiente, ¿no? De eso. Importante esta información para todos los contadores que nos están viendo. Así es. Contador, muchísimas gracias por esta participación, por compartirnos su conocimiento y gracias a ustedes por siempre seguirnos en nuestros canales de comunicación. Hasta la próxima.